¿Alguna vez, hermano, amigo, usted, en medio del sufrimiento, el cansancio del alma o las lágrimas de su corazón, se ha preguntado cómo será el cielo? En medio de este mundo marcado por el dolor, la injusticia y la fragilidad humana, muchos debemos preguntarnos en verdad cuál será nuestro destino eterno. ¿Será una condición distinta donde todos estos males, dolores y pruebas desaparezcan? Acabamos de leer Apocalipsis y especialmente en los versos 15 al 17 del pasaje que leíamos. No sé si usted notó que se abre una ventana que nos permite asomarnos a una gloriosa visión acerca del futuro de nuestra alma. Allí están los redimidos, que no solamente son consolados, sino recompensados con una plenitud que trasciende todo ideal imaginable. De eso nos habla nuestro pasaje. Esto es lo que tiene que ver con el cielo que muchos esperamos. Y el Señor quiere hoy, como dije hace un momento, permitirnos una visión por lo menos parcial de esa eternidad gloriosa que nuestros sentidos limitados no pueden captar ni escrutar perfectamente. Pero el Señor sí nos revela un cielo. Y no se trata de metáforas vacías, de fábulas imaginarias, de consuelos superficiales o de terapias psicológicas. No, se trata de una verdad real y nos habla de una recompensa eterna, gloriosa, preparada para aquellos que participan del gran plan divino para la eternidad que hemos venido descubriendo y meditando a la luz de este capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Lo recuerda? Un gran plan divino para la eternidad en Cristo. Y los que participan de ese plan salen victoriosos de la tribulación, porque han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, como ya vimos, y ahora reciben una gran recompensa. Yo le invito a usted, hermano y amigo, a que exploremos juntos las Escrituras esta mañana. Y prepárese para contemplar la recompensa que espera a los fieles creyentes en Cristo. Y quiero decirle que no se trata solamente de un sueño lejano o de una promesa futura muy distante. No, se trata también de una realidad presente que hoy el Señor quiere entregarnos para llenar nuestro corazón con esperanza, con propósito, con compromiso y fidelidad al Señor, con la certeza que somos partícipes de una gran recompensa. El capítulo 7 nos ha llevado poco a poco a una participación, primero en una gran multitud, ¿lo recuerda? En segundo lugar, participamos también los creyentes en una gran salvación.
Y hace 8 días vimos también a la luz del texto que participamos de una gran tribulación y hoy nos corresponde avanzar y ver que el capítulo desemboca en una gran recompensa para los fieles creyentes en Cristo. Somos partícipes de una gran recompensa. Para iniciar, permítame decirle que la manera como el Señor nos habla aquí acerca de la condición final de las almas que han sido incluidas por sola gracia, mediante la sola fe y solo por Cristo en este maravilloso plan, es muy consolador y nos anima mucho la manera como el Señor nos lo expresa. Y permítame volverle a decir cómo el capítulo 7 lleva un hilo de pensamiento inspirado que el autor nos ha entregado. Después de ser escogidos junto a una gran multitud para ser partícipes de una gran salvación, pasamos por una gran tribulación purificadora de nuestra fe y por último somos conducidos hasta la meta. Llegar a recibir la recompensa para un disfrute eterno. Ese es el hilo del pensamiento que el Señor nos revela aquí en este capítulo 7. Y hablar de ser partícipes de una gran recompensa como la última fase de este proceso, de este gran y maravilloso plan, no debe llevarnos ni usted permita que su mente y su corazón engañoso le jueguen en contra, haciéndole pensar que si ahora hablamos de una recompensa es porque vamos a recibir un premio por algo que hemos hecho o alguna obra que hayamos cumplido bien para Dios. No nos equivoquemos. El término quizás nos vaya a jugar, como digo, esa mala pasada, pero no se trata de que vamos a recibir una paga por alguna buena obra que hayamos hecho para Dios. En ninguna manera. Este no es el correcto entendimiento sobre la recompensa que el Señor nos va a hablar hoy. ¿Sabe por qué, hermano y amigo? Porque esa recompensa de la que nos va a hablar el Señor hoy la ganó su Hijo Jesucristo. Él es el que obró. Él es el que pagó. Realmente esta recompensa es de su Hijo Jesucristo, que ahora la comparte y la participa a su pueblo, porque Él fue el que obró perfecta redención, propiciación, justificación, reconciliación. Él ganó todo esto con su propia sangre. Él fue el que ganó la recompensa para su pueblo. Y es en ese sentido que vamos a hablar hoy y vamos a deleitarnos y vamos a observar y vamos a identificar y vamos a meditar y vamos a enriquecer nuestra alma con esa recompensa, pero sabiendo que es Cristo quien la ganó. El Señor Jesús hoy viene a hablarle a su alma, a sus discípulos y siervos fieles, como el buen pastor que le ha conducido a través de muchas jornadas por el mundo, siendo Él quien le ha protegido, que le ha preservado su alma en todo tiempo para que llegue a la meta y que ahora le entrega una gran recompensa. Le da entrada, le da ese gran privilegio.
Y antes de describir la recompensa, usted y yo somos conducidos a reconocer, antes que todo, las credenciales que nos avalan. Note, las credenciales que nos avalan para recibir esa recompensa. Así que en primer lugar vamos a ver las credenciales para mi recompensa. Lea conmigo el versículo 15 del capítulo 7, la primera parte. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y añade, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Note que el versículo nos permite inferir claramente que hay una razón o una causa que permite que la gran multitud de creyentes redimidos participen de una condición especial. Vea cómo inicia el versículo 15. Note las palabras, la expresión. Dice, por eso están. Por esto están. Claramente señala a lo que se viene diciendo anteriormente. Es decir, a la segunda parte del versículo 14. Por eso están recibiendo la recompensa. ¿Y por qué dice el verso 14? Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me comunico? Hay un requisito, hay una razón. Y no debemos confundirnos. Claramente, el requisito es que los creyentes han pasado por una gran tribulación y han salido de ella. ¿Sí nota? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Y no es una experiencia física, sino espiritual. Ya en la pasada oportunidad dimos todo un marco que nos permite hoy entender mejor que son los cristianos que enfrentarán grandes desafíos, que pusieron a prueba su fe, pero se mantuvieron firmes en la fe de la sangre del Cordero, para perseverar, para lavar en ella, en la sangre de Cristo, su pecado, para buscar mantenerse así fieles a la palabra y al testimonio de Cristo. Dieron la buena batalla de la fe, lucharon. Muchas veces los enemigos de su alma sí los derribaron, los dañaron, pero se levantaron, pusieron su mirada en la sangre de Cristo, lavaron sus heridas, se curaron, volvieron y se pusieron en pie y siguieron adelante en su vida cristiana, buscando ser fieles al Señor. Retomaron la contienda. Pasaron por tiempos muy difíciles por su fidelidad a la palabra y al testimonio de Cristo. Experimentaron cansancio, sed, fatiga, dolor, tristeza, lloraron, pero salieron victoriosos, resistieron, perseveraron para no dejarse engañar del enemigo, del mundo, del pecado. Nunca apostataron de su fe, no se dieron por vencidos, no tiraron la toalla, no abandonaron la arena. No entregaron sus armas, no se rindieron al mundo,
Más bien se opusieron nuevamente, después de recuperados, a las presiones del mundo. No se dejaron invadir de sus pensamientos, de sus gustos, de sus intereses, de sus modas, de sus hábitos. Tampoco se replegaron, no se derrumbaron, sino que salieron victoriosos en Cristo. Y Dios le da a usted hoy esa esperanza de que si usted es un verdadero y fiel siervo del Señor, así será su tránsito y peregrinar por este mundo caído. Eso es lo que usted enfrenta a diario en esta vida. Y la gran multitud que vio Juan, que ya vimos al principio de este pasaje, en el verso 9, de pie delante del trono, todos ellos pasaron por esas dificultades. Todos tuvieron sed, aguantaron sol, calor, lloraron, pero nunca dudaron de su Dios. Nunca maldijeron su nombre. No hicieron concesiones con el mundo. Se aferraron a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo. Y hoy el Señor quiere decirle eso a usted. Que si usted es creyente, hace parte de ese grupo, que está llamado a expresar y vivir esa experiencia. Que usted debe saber que ha sido sellado, como leímos en el principio de este capítulo 7, ¿lo recuerda? Usted ha sido sellado por Dios, asegurado, y por eso se mantendrá firme y estará con confianza de pie delante del trono en el día del juicio final. Y usted hoy, el Señor le dice: que usted necesita combatir, esforzarse, luchar, estar en pie todo el tiempo de su peregrinación en este mundo caído. Porque para eso el Señor le ha sellado con su Espíritu, para que usted entre y transite por el único camino que conduce a la vida eterna, por el único camino que desemboca al trono del que está sentado en el cielo, y usted esté en pie. El único camino estrecho que el Señor nos señala cuando nos llama a ser salvos, a la fe, al arrepentimiento. Él no nos ocultó que teníamos que transitar por ese camino angosto, ¿o sí? Ese es el camino que conduce a la recompensa, hermano. Y Él nos llama a transitar por Él, diciéndonos que nos ha sellado con su Espíritu para salir victoriosos de ese camino estrecho. Sí, Dios sabe que usted es débil, y usted estará ahora mismo pensando como Moisés, diciéndole al Señor: Señor, yo no quiero pasar por ese camino, yo no voy a ser capaz de sobrevivir. Mire que yo no puedo casi ni orar de manera continua, sostenida. Señor, ni siquiera leo la Biblia juiciosamente. Señor, todavía ni mortifico bien mis pecados. Todavía ni guardo bien tu día santo. Eso lo sabe el Señor.
Y Dios le dice: no temas, no te acobardes en tu espíritu, yo te he sellado. Tienes que ser un soldado, tienes que luchar, tienes que ponerte en pie, avanzar. Hay una recompensa que está esperándote al final del camino, que ya es tuya. Mi hijo la ganó por ti. Pagó con su vida, la aseguró, para que tú salgas victorioso del camino estrecho y la recibas. Pero debes levantarte con coraje contra tu pecado, contra el mundo, contra el diablo. Porque son los que salieron victoriosos de la gran tribulación, los que van a recibir la recompensa. ¿Me comunico? El punto aquí, la conclusión a la que llegamos es que la gran multitud de vencedores en la gran tribulación son los únicos que reciben la recompensa. La Escritura no tiene otro mensaje distinto a este. Hermano, el camino que conduce a la gloria no es el camino de rosas que hemos meditado aquí. No es el camino de pasarla bonito, rico y chévere en este mundo. No es el camino de buscar siempre los deleites temporales de esta vida y tratar de evadir lo más posible las penas, los sufrimientos. No, ese no es el camino que conduce a la recompensa. Es pasar por una gran tribulación y prueba para nuestra fe que nos purifica. Es solo mediante una muerte fiel, tomando cada día la cruz, muriendo a nosotros mismos, negándonos a nosotros mismos, así recibiremos la recompensa. Los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ahora sí, miremos la recompensa. Vamos al segundo aspecto aquí, mi mayor y más grande recompensa. Es bien significativo que la manera como aquí el Señor nos presenta la recompensa es, por decirlo de algún modo, en dos partes. Y no es casualidad que en primer lugar nos hable de aquella parte de la recompensa de mayor beneficio y placer que debería traer esto hoy para nuestras almas. En lo que realmente consiste el cielo que Dios nos promete. Y vuelvo a repetir el versículo 15. Por eso están delante del trono de Dios, le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Hay tres temas, como describe Juan, inspirado por el Espíritu Santo, la recompensa que aborda este versículo. Note, estar delante del trono, eso ya es una gran recompensa, ¿no le parece? Estar sirviendo en su templo, eso dice ahí, están delante del trono de Dios. Luego dice, y le sirven de noche
y día en su templo. Y por último, la relación con el que está sentado en el trono. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Las tres conforman una sola y la más grande bendición para su alma, hermano. Tanto que ese es el cielo, insisto, que el Señor nos describe aquí. Y este es un lenguaje que hace alusión al templo y al sacerdocio en el Antiguo Testamento. Note que lo primero que aparece aquí es el servicio, ¿sí lo nota? Y les sirven de día y de noche en su templo. Ese lenguaje claramente es de adoración y se usa para describir el servicio levítico en el tabernáculo y en el templo en el Antiguo Testamento. En Éxodo 19 les voy a leer, dice: y vosotros me seréis un reino sacerdotal y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y esto, hermano, que leemos aquí en el verso 15, es el cumplimiento, la realización de ese propósito divino. Vosotros seréis un reino sacerdotal y gente santa. Eso es lo que Dios hará realidad y será una realidad eterna. Hermano, por favor, medite, considere la gloria de esa condición de los salvos en el cielo. Eso será la condición de su alma por la eternidad. Su estado eterno será este. Y el Señor ya lo había anunciado por los profetas, como dice Ezequiel: y haré con ellos pacto de paz. Ezequiel 37. Pacto perpetuo que será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y yo estaré en medio de ellos para siempre. Eso dice el versículo 26 de Ezequiel 37. Esta es la realización de esa promesa y de esa profecía. Ahora, hermano, amigo, piensa en lo siguiente. ¿Qué significaban, qué simbolizaban el templo y el tabernáculo en el Antiguo Testamento? Prefiguraban la realización de esta promesa, de este plan divino. Dios morando en el tabernáculo y luego en el templo, allí con su presencia en medio de su pueblo. Y todo esto como una sombra que apuntaba ¿a dónde? A Cristo primeramente, el verdadero templo. Él vino como el verdadero templo, lo recuerda, porque en Él moraba la plenitud de la deidad. Porque de Él dice el Evangelio que su nombre es Emanuel, que significa que Dios con nosotros. Y Juan en el Evangelio dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Feliz Navidad, hermano y amigo. Aquí dice: y el que está sentado, versículo 15, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es decir, que no va a haber ningún templo espiritual o físico, o glorificado si quiere, sino que Dios mismo
será nuestro templo. Él, por favor, use su fe y vea esos bienes espirituales. Dios cubrirá y llenará por completo ese lugar donde estaremos y tendremos la plenitud de su presencia con nosotros por la eternidad. Dios mismo será nuestra recompensa, hermano, plena y totalmente por la eternidad, nuestra vida juntos con Él para siempre. Se cumplirá lo que el salmista dijo: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Salmo 16:5. Me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Ese es el cielo. No es otra cosa, hermano. Y es necesario decirle aquí: ese es su cielo, hermano, hermana, que anhela. Pastor, pero era que yo anhelaba otra cosa. Yo quería calles de oro, mar de cristal, tierra bonita, cielo bonito, donde yo viva feliz por la eternidad, con buena salud, sin muerte, buenas compañías, sin trancones, sin ladrones, sin transmilenio, sin climas extremos, un paraíso. Eso era lo que yo quería. Hermano, ruegue a Dios por gracia que le deje ver que lo más importante para su alma es lo que dijo el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra, ni en ninguna parte. Déjeme añadir. El padre de la iglesia del pasado, Agustín, lo expresó en esta frase célebre. Dijo: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa es la recompensa. Ese es el cielo. Y sí, de esa recompensa se desprenden todas las demás cosas bonitas y buenas que el Señor nos promete por gracia y que nuestro texto registra, y nos llevan al último punto de nuestra meditación esta mañana. El tercero: los mayores cuidados que recibiremos. Los mayores cuidados que recibiremos. Así que hemos visto las credenciales que debemos tener para para recibir la recompensa, que es ¿cuál? Haber salido de la gran tribulación. Y hemos considerado lo que es nuestro mayor bien y nuestra mayor recompensa, que es Dios mismo. Pero además hay otras bendiciones que hacen parte de la recompensa. Cristo ahora está en el cielo, pero
su cuerpo, la iglesia, ¿dónde está? En la tierra. Y por eso en la Escritura dice que la iglesia, los creyentes corporativamente, ahora son el templo de Dios. En el cielo, esta condición de ser templo de Dios va a tener su realización plena, completa. Y eso es lo que garantizará que el pueblo del Señor para siempre esté provisto y suplido de todas las necesidades. Mire cómo dice el versículo 16 y 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es evidente aquí, hermano y amigo, que la presencia y función del Cordero está ilustrada mediante ¿qué? La figura de un pastor. ¿Sí lo nota ahí? Y eso es lo que expresa perfectamente cómo su pueblo será beneficiado de una obra protectora, preservadora y proveedora de su pastor, que dice aquí es el Cordero. Dice porque el Cordero, verso 17, los pastoreará. Usted no puede perder de vista que es precisamente esta la función que el Señor Jesús, el Cordero de Dios, ha cumplido con usted ayer, cumple hoy y cumplirá siempre en este mundo, en esta vida, con usted. Usted ahora mismo, hermano, hermana, es beneficiario de estas cosas. Sí, usted, si es que hace parte del cuerpo de Cristo, si usted ha sido objeto de la gracia especial de Dios, si usted se esfuerza por ser un fiel discípulo y siervo de Cristo en fe y arrepentimiento, usted ha sido convertido en una piedra viva. ¿Y eso qué significa? Que usted conforma el edificio espiritual que contiene la presencia de Dios. ¿O ignoráis acaso que sois templo del Espíritu Santo? Dice Pablo. ¿Cuándo? ¿En el futuro o desde ya en Cristo? Desde ya en Cristo. Corporativamente, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu moran en la iglesia. Aunque todavía esa realización no es total, plena, perfecta, eso vendrá. Pero desde ya el Cordero de Dios está cumpliendo en cierta medida su función pastoral con usted, insisto, aquí y ahora. Mire el versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿No son esas las promesas evangélicas que pronunció el Señor a todos los que creyeran en Él, como usted y yo? Él lo afirmó. Él dijo, yo soy el pan del cielo, ¿lo recuerdan? Yo soy el agua viva para sus almas. Él le dijo a la mujer en Samaria, le dijo, el agua que yo te daré es una fuente de vida eterna. Y el pan que es Cristo saciará totalmente el hambre de nuestras almas.
Él es el único que satisface, que sacia plenamente su alma, y lo ha hecho desde que usted empezó a creer en Cristo. Si usted siente hambre y sed, es porque usted no va a Cristo y toma de Él mediante esas herramientas que llamamos los medios de gracia: la oración, las escrituras, la comunión de los santos, el día del Señor, la iglesia. Pero ahí está el Señor listo para saciar su sed, calmar su hambre. Cristo es el Cordero de Dios que ahora mismo lo está pastoreando a usted en medio del desierto de este mundo caído. Lo sostiene con su pan, le guía a fuentes de agua que sacian su sed en medio de este desierto donde usted peregrina, pasando por el calor abrasador de la prueba, de la tentación, del pecado. Y el Señor con su cayado lo conduce a usted cada 8 días a una sombra donde usted puede recuperarse para protegerse del sol ardiente, y el Señor enjuga sus lágrimas, cura sus heridas, le renueva su fuerza para que siga otra semana adelante transitando por este desierto. Y el Señor Jesús con su cayado lo dirige y lo llevará y lo entrará a salvo en el reino en el día venidero. ¿No está haciendo eso ya Cristo hoy en su vida? Pero llegará el día cuando el rebaño deje de vagar por este desierto, cuando el pastor asegure su rebaño en pastos verdes. Sí, ese día llegará cuando usted deje de ser un nómada exiliado de la casa de su padre, cuando el hijo de David, un pastor mayor y más grande que su padre, que ha vencido y lo ha introducido como vencedor en la casa de Dios, sacie totalmente el hambre y sed de su alma. Sus sufrimientos, todas sus lágrimas serán enjugadas para siempre, por los siglos de los siglos, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ese es el cielo, hermanos. Y este texto es un gran contraste. Me refiero a la manera como termina el capítulo 7 aquí, con la manera como terminó el capítulo 6, ¿lo recuerda? Cuando la venida del Hijo del Hombre hizo que muchos gritaran y clamaran: trágame tierra, y pidieron que las rocas cayeran sobre ellos y los librara de la presencia y de la ira del Cordero. ¿Lo recuerdan? Pero ahora aquí es distinto el panorama para los verdaderos creyentes. Ellos anhelan más bien el Cordero que los pastoreará. Ellos anhelan aquel que va a saciar su sed, aquel que los guardará del sol ardiente, aquel que los protegerá y que los llevará a estar en pie delante del que está sentado en el trono para vivir eternamente en comunión con Él y en su presencia. Por eso, amigo, amiga, joven, señor, señora, usted que está aquí, que no ha dado un paso de fe y arrepentimiento genuinos, ¿qué prefiere? ¿Qué condición prefiere? ¿La que acabamos de meditar durante estos 50 minutos? ¿El cielo que el Señor ha asegurado para los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero? ¿O prefiere la ruina eterna, el terror y el temor de su alma en el día que el Señor venga
a juzgar a vivos y muertos. Amigo, joven, corra por su alma. Usted solo no puede lavar sus ropas de la mancha del pecado, de la rebeldía, del orgullo, de toda la manera como usted ha malgastado su vida en sus propios razonamientos, ideas, intereses, deleites. Solo los que lavan su ropa en la sangre del Cordero, porque en arrepentimiento y fe han creído, han sometido su vida al señorío de Cristo. Solo ellos podrán participar de una gran recompensa. Solo ellos podrán formar parte de una gran multitud. Solo ellos podrán participar de una gran salvación. Solo ellos participarán en una gran tribulación purificadora de su fe y saldrán victoriosos y recibirán la recompensa. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos. Padre, Señor bueno, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esa recompensa que Cristo ganó con su propia sangre. Padre, gracias por tan maravillosa gracia que nos das, pues somos solo criaturas caídas, redimidas por tu infinito amor. Señor, ayúdanos. Permítanos vivir como verdaderos hijos suyos, llamados a experimentar una tribulación purificadora de nuestra fe. Padre, te suplicamos, permítenos gracia sobre gracia. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra y al testimonio de Jesucristo y con coraje enfrentar el desafío y seguir el llamado que nos haces a transitar por ese camino angosto. Y danos, Señor, la certeza, la confianza que saldremos vencedores, victoriosos, que atravesaremos este desierto porque tú, Señor, vas con nosotros y recibiremos finalmente la recompensa. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela en aquellos que aún no creen y quieras tú darles la luz para ver a Cristo, para reconocer su pecado y correr por sus almas. Te lo pedimos con acciones de gracias en el nombre de Jesús. Amén.